Bueno, mis amigos, aquí hemos regresado. ¿Se dieron cuenta de que no agarra el croma la camiseta? Y es verde. Dato. Magia negra. Gente, tenemos que darle la bienvenida a ella. No voy a estirarla mucho porque quiero aprovechar todo lo que nos ha traído el día de hoy. La queridísima Sol Santa Lu. ¿Cómo les va? Los extrañaba. Hace mucho que no nos veíamos. Sí, porque nos tocaron varios feriados, entonces, bueno, todo se fue estirando. Bueno. Que no se estire tanto. Que no se estire tanto. Que no se corte, nena. Que no se corte. Igual, últimas columnas del año. Así que, bueno, nada, aprovechen. Aprovechémoslas. Aprovechen. Después me pueden seguir en las redes, Sol Santa Lucía. Mirá cómo tira chivo. Y porque vamos a seguir haciendo algo. Bueno, hoy te traigo una historia que es como si fuera una novela. ¿Viste esas? ¿Viste? ¿Te gustan las novelas? Sí, claro. ¿Te enganchás, tipo la historia? Mi madre leía muchas y yo a veces le robaba sus libros y leía algunas páginas. Bien, bueno, me gusta. Esta es una historia de la ciudad de Azul. ¿Conoces Azul? No. Ahí cerquita, sí. Tandil. Sí, a Tandil he ido. Bueno, perfecto. Bueno, la ciudad de Azul, la historia ronda el nombre de Mateo Banks, que nació el 18 de noviembre de 1872, estamos hablando hace bastante. Era el cuarto hijo de los 7 de un matrimonio de inmigrantes irlandeses que poco a poco fueron comprando tierras en Chascomús y en la ciudad de Azul. Ah, bien. ¿Sí? Tenían ahí como todo un imperio. Mateo Banks fue apodado el Mate 8. Ahora les voy a contar por qué. ¿El Mate 8? El Mate 8. Te imaginarás por qué. ¿El culo tabrocho? No me imagino nada de lo que... El mate... Aparecía así. Apareció harto. Apareció. El culo tabrocho. Mate 8. El Mate 8. Ahora te voy a contar por qué. Bueno, Mateo Banks era... ¡Ay, mató a 8! Muy bien, Barto, vos tenés que venir acá, pilla. No me había dado cuenta. Era vicecónsul en Gran Bretaña, representante de la marca automotriz Studebaker en la Argentina, propietario de la sociedad con sus hermanos Dionisio, Miguel y María Ana de las estancias El Trébol y La Buena Suerte, las cuales también administraba. Era socio del Jockey Club, tenía todo un carolo. Miembro del Partido Conservador, representante en el Consejo Escolar de Azul, participaba de varias organizaciones benéficas y concurría asiduamente, obviamente, a la iglesia, ¿no? Era una persona muy bien, una persona era un personaje destacado de la sociedad. Muy destacado, muy querido. O sea, la gente lo quería. Mateo, Mateo 8. Estuve con el Mateo. Mateo se había casado con una muchacha que se llamaba Martina Gainza, una mujer muy acaudalada, tenían mucho dinero. Como en esa época. Pero en 1922, recuerden la fecha, tenía 44 años Mateo y ya había perdido todo en el juego. ¿Mateo? Le encantaba apostar. Qué lástima. Le encantaba apostar. Conozco y como varios. consecuencia tenía demasiadas deudas. Entonces lo que hizo, estafó a sus hermanos. ¿A sus hermanos? Sí. ¿Qué hija vos? Entonces empezó a falsificar las firmas para poder vender toda el ganado, la agricultura que ellos tenían. Así que vendió 145 novillos, 700 lanares y 600 vacas, estafándolos básicamente porque Dionisio, el hermano, no sabía que le Y estaba aparte, haciendo perdón, eso. ¿para delirársela o para hacer algo productivo? Para delirársela, ¿no? Él quería Para volver a apostar, la jugar apuesta. para recuperar lo que había perdido, sí. Entonces, al principio la jugada pareció que le había salido perfecta, estaba muy contento, pero a los pocos días un empleado del municipio encuentra al hermano, a Dionisio, y le dice de esta transacción que había hecho su hermano y, bueno, se pudre todo. Uy, claro. Claro, entonces Dionisio no denunció al hermano, porque en esa época el apellido por sobre todas las cosas, entonces vamos a arreglar esta situación entre nosotros. Entonces, bueno, hablaron, le dijo que él iba a solucionar esta situación y dejó pasar la situación. La cuestión es que el primer plan se le ocurrió a los pocos días, cuando estaba en la estancia La Buena Suerte, echando estrictina, no sé si lo conocen, estricnina. Es un veneno para rata en los galpones, entonces él estaba haciendo eso, y entonces decidió que todos los Banks iban a morir como ratas.
Ay, Menos sí. él, por supuesto, ¿no? Me Ay, estás no. jodiendo. No. ¿Y quién sacó todas esas fotos? ¿Son de verdad o son Son de la época, ilustrativas? porque como te digo, era tan conocido que Claro, que fue los una roba. registros quedaron... bueno, esas eran las estancias, la buena suerte. O sea- muy buena suerte tuvieron. O sea, él mató a toda su familia. Bueno, acá empieza. Está Él loco. dijo, bueno, voy a... ¿Él es él? ¿Ese es? Ese es él. Ya en la cárcel ahí. Qué cara de fisura. Dice, bueno, voy a envenenarlos. Entonces fue a la casa de... a la buena suerte, a la estancia donde estaba su hermano. Tomaron mates, no sé qué, y dijo, bueno, voy a envenenarlos. Echó esta estricnina en la olla donde estaban haciendo el puchero del mediodía y se fue. Se fue a la otra estancia. Qué Se guacho, fue, bueno. sí, se fue a la estancia El Trébol, donde estaba su otro hermano Miguel. Hizo exactamente lo mismo. Estaban tomando unos mates y cuando se fue, tiró ahí el veneno. Entonces, se pudre todo porque en realidad le pone tanto veneno que se siente en el puchero. Parecía Se dieron cuenta. Claro, se dieron cuenta. Parecía un puchero salado. Dijeron, esto es un asco, no sé qué. Lo tiran. Bueno, la cuestión es que al llegar al Trébol, su hermano Miguel lo recibió con una frase que lo sorprendió. Le puso, ¿qué le pusiste al puchero, hijo de puta? Fuiste vos. Fuiste vos. Bien ese hermano. Sí, él sin contestar nada se fue. Mateo se fue y regresó a su otra estancia porque piensen que esto va de una estancia a la otra. De la buena suerte al Trébol. Buena Sí, suerte güey, al es un Trébol. asesino con dinero, claro. Exactamente, fue a donde estaba su otro hermano Dionisio, que dijo, tuvimos que tirar el puchero porque estaba muy salado. No se dio cuenta que había sido Ese él. más me boludo. Entonces Mateo Banks decidió pasar a las armas. Dijo, bueno, no me funcionó el veneno, Lo vamos veo a boludo matar. de Mateo Banks. Bastante tonto. Tomó una de las escopetas de la casa, salió al campo a cazar y volvió alrededor de las 6 de la tarde con el arma cargada. Entonces Dionisio fue el primero en morir. El más boludo. Sí, Mateo esperó que le diera la espalda frente al dormitorio y le disparó. Bueno, se le escapó el tiro, no le dio, entonces le dice, ¿cómo se te ha escapado el tiro, che? Le dice Dionisio. Ahí, Se sin puso más, loco. pum, remató No. y lo mató. El hermano, chicos. Sí, en eso estaba cuando entró su sobrina Sarita, No me muy digas. pequeña, le pegó en la cabeza con los caños de la escopeta, la desmayó. Supuestamente el juez de la causa dijo que no había querido dispararle porque la tiró al aljibe para que se ahogara, pero Ay, que chicos, al pero me caer... está jodiendo, o sea. Bueno, pero no la mató con una escopetazo. ¿no? Pero al caer la chica empezó a gritar tanto que dijo, bueno, la Le pegó un mató, tiro. 2 tiros. Ay, no, ahí. chicos, es tremendo esto, es un montón. Sí, es un montón. A niños. A niños. Bueno, entonces, para que funcionara el plan, tenía que matar a los peones para Para que no digan culparlos de las muertes. Entonces, primero mató al peón Juan Gaitán, y él diría que el hombre había asesinado a su hermano y a su sobrina y que él había tenido que dispararle en defensa propia. Claro. Gaitán obviamente llegó al campo, entrada la noche, fue directamente al galpón para desencillar el caballo y ahí Bank le disparó sin que el peón alcanzara a ver de dónde venía el Lo peor tiro. que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar. No, no. Después de asegurarse que estaba muerto, Banks cerró las puertas de la casa, se subió al sulky, porque en ese momento se andaba en sulky, Claro. ¿recuerdan? Claro. Y emprendió el camino hacia el Trébol, volvió. Llegado a las 8 Menos de la mal que noche... andaban en Zulki y no en auto, porque la cantidad de nafta que gastaba yendo de un lugar a No, otro. iba y venía, un loco. Sí. Llegó a la estancia pasada las 8 de la noche y encontró al peón Claudio Loiza, el otro peón de la otra estancia, y le dijo, venite conmigo a la buena suerte que Dionisio está mal. Obviamente él todo tenía un plan, ¿no? El hombre no sospechó nada, por supuesto, se subió al sulky sin pensar que sería su último viaje. Y cuando habían hecho menos de 1 kilómetro, Bank dejó caer el rebenque al suelo, le dijo, che, no me lo alcanzás. Pum. Y apenas dio un paso en la tierra, pum, le disparó también. Ahora, a pero él. Che, no tenía bastante sangre esa bala. persona igual, sí. Tenía bastante Este bala. Mateo Banks, este hijo de remil puta, un asesino. Entonces dijo, Loiza, que es el peón, va a ser el responsable de estas muertes. Tremendo. Regresa al Trébol donde estaba su hermano Miguel, su cuñada Julia, su sobrina Cecilia ¿A esos y su estaban vivos hermana todavía? Mariana, claro, porque Pero todo recordá, esto lo hace en cuántas horas.
El mismo día. En la noche, claro. Que le daba la nafta. Primero mató a todos los de la buena suerte y ahora volvió A al los del trébol, trébol, claro. Le dijo que se sentía mal, no sé qué, y cuando todos ya se habían acostado, le golpeó la ventana del dormitorio a Mariana, a su hermana, y le pidió que le acompañara Ay, no. a la otra estancia, a la buena suerte. ¿Qué pasó?, le pregunta la hermana. Vino Gaitán, el peón, a avisar que Dionisio está mal. Siempre la excusa era Dionisio. Pobre Dionisio. Los dos hermanos caminaron unos 500 metros más o menos hasta donde Mateo había dejado el sulky, pero antes de llegar el Mateo dejó que su hermana se adelantara y le disparó por Chicos, la es espalda. tremendo. Es terrible Igual, la historia, es muy fuerte. Terrible. Muy fuerte. Al regresar, Mateo golpeó la puerta del dormitorio de Miguel y Julia y le pidió a su cuñada que le hiciera un té porque seguía sintiéndose mal. Le disparó en la galería. Miguel empezó a alarmarse, salió del dormitorio y le disparó 3 veces para matarlo. Ahí ya vamos como 6 muertes. La última en morir fue Cecilia, la hija de Miguel y Julia, cuando salió de su pieza, y Mateo le disparó a una distancia de menos de 1 metro a su sobrina de 14 años. No, pero es una locura esta historia. Es terrible, yo no sé cómo no la había descubierto antes. Terrible. Yo estoy angustiado. Dejó con vida, encerradas en una pieza, a 2 criaturas. Anita Banks, su sobrina de 3 años, Bueno, y qué a generoso. María Gaitán, la hija del peón de 4, porque no iban a poder testificar en su contra porque eran muy pequeñas. Pero bueno, cuando terminó todos los crímenes, mató Claro. a 8 personas, se fue a la casa del vecino del médico Rafael Marquestau para contarle una historia falsa, que los peones habían matado a toda su Pero familia. ¿cómo matarían a todos? Porque matás a uno, ponele, pero a todos. El médico no dudó en lo que él le estaba diciendo, porque recordemos que él era una persona muy Divina, respetada en el pueblo. Entonces, apenas él terminó de declarar en la comisaría, el comisario levantó el tubo del teléfono, llamó al juez y le resumió un poco lo que estaba pasando, pero parecía que algo no les estaba cerrando de la historia. Entonces les pidió instrucciones y el juez le dijo que lo detuviera por haber matado a los 2 peones, más allá de que eran defensa propia, y también le ordenó que preparara una partida a las estancias, al trébol y a la buena suerte para reconstruir los hechos. Claro, eso te complica. Claro, entonces ahí él se mantuvo firme durante 5 días en su testimonio, sin importarle que el juez le retrucara todas las Sí, que no tiene pistas sentido. que él tenía, claro. Pero sin embargo, él terminó quebrándose el 24 de abril, cuando el juez desplegó sobre la mesa el documento y le informó que al peritar las firmas quedaba claro que la de Dionisio había sido falsificada. Entonces ahí relacionaron que él los había estafado, que él los mató y que se quería quedar con todo. Finalmente él confiesa, no se saben las palabras textuales con lo que lo hizo, pero el expediente judicial dice: los motivos en los hechos que se ha intervenido obedecían al propósito de quedarse con las haciendas de sus hermanos y así obviamente saldar todas sus deudas. En marzo de 1923, casi un año después de los crímenes, Bank fue condenado en primera instancia a la pena reclusión perpetua, que obviamente en ese momento significaba 25 años de cárcel efectiva. Y en 1942, luego de casi 19 años, lo sacaron por buen comportamiento y salió en libertad. ¿Qué, se murió en libertad? Sí, paren que es muy gracioso, porque intentó volver a Azul y luego a Olavarría, donde residían su mujer y sus hijos, pero Martina Gainza, su mujer, hacía mucho tiempo que había pedido la anulación del matrimonio, sus hijos se habían cambiado el apellido, lo sacaron volando, no querían tener Y ningún sí. tipo de relación con él. Un horror. Y la vida de él termina muy abruptamente a los 77 años cuando estaba en una pensión del barrio porteño de Flores, se estaba bañando y se resbaló con Toma. un jabón. Me estás jodiendo. Y se murió. ¿En serio? ¿Qué cosa? No tanta maldad para terminar muriendo de la manera más estúpida que pueda existir. Exactamente. No tuvo buena suerte. En ese momento hicieron... No, el trébol tampoco. Hay un libro, hicieron una canción, un tango en ese momento que se llamaba Mate 8, que no la pude encontrar porque, bueno, o sea, es muy vieja, pero si la buscan está la letra. Tremendo, chicos. Sí. Qué historia, Y terrible. bueno, una historia muy conocida de la ciudad de Azul que quedó ahí en la historia del Mate 8. Bueno, un saludo grande a toda la gente de Azul, que la debe conocer la historia, que Seguro. Seguramente. Sí. es como la historia de ellos. Che, Así que si te regalan una quinta que se llama Buena Suerte No, o al trébol, vos decís que no, No, porque no la agarres, no la agarres. no la agarres, es toda una trampa.
Gracias. No, Gracias, gracias a Solcito. ustedes. Nos vemos el lunes con la última columna del año. ¡Wow! Gracias, Sol. Persona fundamental en el aire de la cúpula. Muy buenas columnas. Gente, Hue- nos vamos a la villa. Nos vamos. ¡Ey! Gracias por acompañarnos.